Roberto Gagiola. Él es el infectólogo del Hospital San José y le agradezco mucho, como siempre, estar en contacto. Doctor, buenos días. Hola, buenos días, Luis Alberto. A ver, platícanos cuáles son las diferencias. Ya lo habías dicho, recuerdas Sí, aquí, pero la gente ayer nos volvió a contestar y nos volvió a ok, preguntar, ¿cuál es la diferencia entre una neumonía típica y y el COVID para ok. hacer énfasis? Bueno, no, primero vamos a definir otra vez, yo creo, el espectro de la enfermedad, ¿no? La enfermedad puede tener tres fases: la fase leve, la fase severa y la fase crítica. La leve es el que estamos diciendo que es aproximadamente el 80% de las personas infectadas. Aquí las personas, pues la verdad, suelen, digamos, comportarse como un resfriado común. Son los que dicen o que asintomáticos o simplemente un resfriado común, el 80% de personas, o incluso puede haber una neumonía leve. Ahorita vamos a decir que es neumonía. Enfermedad severa, pues ya es cuando los pacientes, ahora sí ya digamos, tienen más involucro del pulmón, tienen más, digamos, porcentaje del pulmón afectado. Y luego está la enfermedad crítica, que ya son pacientes que ya sus órganos empezaron a fallar, que es aproximadamente el 5% de los pacientes que tienen la enfermedad. Entonces, neumonía simplemente es una inflamación de los pulmones, digamos, que se causa por una infección de virus o alguna bacteria. Y pues digamos, neumonía en pacientes con coronavirus significa simplemente severidad de la enfermedad. ¿Cómo se manifiesta la neumonía? Pues ahora sí que son pacientes que tienen la infección, digamos, tal vez empiezan con un síntoma gripal normalito, tos, fiebre, y luego ya empiezan con falta de aire. Pues estos pacientes tienen lo más probable neumonía, y pues estos son los pacientes que se están hospitalizando, los pacientes con neumonía. Antes a la neumonía le decían pulmonía, no sé si la gente esté más como que relacionada con este término. Sí, pulmonía. Eso es, entonces, a ver, ¿se puede decir neumonía típica o típica? ¿Cuál es el concepto que se está Sí, manejando? ok. El concepto de neumonía típica en verdad es algo que significa una neumonía que no lleva un patrón radiológico característico. Ahora sí yo creo que para poder entender eso sí necesito ser médico. Digamos que una neumonía típica solamente afecta un área del pulmón muy bien definida. Y una neumonía típica, en vez de haber un área, puede haber varias áreas. Entonces, neumonías atípicas, pues hay diferentes bacterias que no son tan comunes. Unas, por ejemplo, estas se llama neumonía por una bacteria que se llama micoplasma, neumonía por otra bacteria que se llama legionela. Eso digamos que son las dos causas más comunes de neumonías atípicas bacterianas. Y neumonías atípicas virales son por diferentes virus, incluso influenza, pues ahorita coronavirus o alguna parainfluenza, virus sincitial respiratorio. Pues ahora sí que es un término, digamos, radiológico que no coincide con una enfermedad normal de una neumonía o una pulmonía, pues digamos, para que entienda la gente, de las que todos los años han habido. A ver, ¿y cuál es para eso? Entonces, una neumonía típica es la que se centra en un área del pulmón, ¿sí? Bien definida. Bien definida. eh, Ajá. y que puede ser una bacteria, nicoplasma, dices tú, que está, que No, no. las típicas son bacterias. La más común de las bacterias, por ejemplo, es el Streptococcus pneumoniae, que para eso hay una vacuna, que es la vacuna del neumococo. Pero digamos que esa es la neumonía típica, un área del pulmón bien definida. Un área del pulmón. ¿Y cuál es un área del pulmón bien definida? Pero tiene qué síntomas, los mismos, gripe, tos, Bueno, fiebre. los síntomas de neumonía usualmente son fiebre, tos, dolor para respirar y fiebre. Y Ujú. dependiendo de la severidad, pues depende de qué tan mal se ve el paciente. Pues es una neumonía. ¿Y cuál, la palabra típica entonces para qué sería? Es decir, Atípica para este, digamos, este tipo de neumonías que nosotros ya la vemos la radiografía o una tomografía y vemos que no está bien definido a cierta área, sino que la vemos en varias áreas del pulmón. A eso es a lo que se le llamaba neumonía típica, o que se le llama entonces neumonía es típica. varias áreas, no solo una, son varias áreas del pulmón. Son varias áreas y ahí se sabe, no, esta no es una bacteria normal, y es cuando entonces inicias tratamiento o buscas diferentes causas de neumonías atípicas. ¿Y del coronavirus? ¿Cuál es la diferencia con el coronavirus? No, el coronavirus es una neumonía típica por Exacto. definición. Digamos que aquí la diferencia es, o sea, hay, digamos, paneles de PCR, se llama, que es una, digamos, detección de genoma de diferentes bacterias, virus, que los podemos pedir para intentar identificar
pues cuál fue la causa de una neumonía típica. Y en coronavirus, pues ahora sí que es una neumonía típica que le hacemos la prueba o tiene exposición, digamos, todavía previa epidemiológica y sale positivo y pues ya le podemos poner nombre a esta neumonía típica. O sea, el coronavirus es una neumonía típica, ese es el término. Atípica. Atípica. Entonces, Sí. la gente se confundió. ¿De dónde está? A ver, dice la gente, y se ha abierto el debate, al mismo Hugo López Gatell le preguntaron, ¿es que son casos de neumonía típica que no están informando y de coronavirus? No, el coronavirus es una neumonía típica. Ajá. No, que es una neumonía atípica, porque el patrón radiológico no corresponde. Entonces, yo también lo vi en redes porque decían que pues estaba muriendo gente de neumonía típica. Hay que recordar, siempre hay ingresos, yo creo que siempre hay pacientes hospitalizados en todos los hospitales con neumonía típica por otras causas antes de que existiera el coronavirus. Sin embargo, ahorita esto por ser un tema, digamos, de amplia importancia, pues la gente se está dando cuenta. Pero, por ejemplo, yo ayer ingresé a 2 pacientes, uno fue influenza y otro fue una neumonía típica. Entonces no todo es coronavirus todavía, hay que ver la causa y para eso hay que hacer pruebas. Si no podemos identificar el agente patógeno, pues se consideraría así neumonía típica, que no es lo ideal. Lo ideal es siempre encontrar la causa. Bien, por eso, para que quede claro, el coronavirus, te reitero, porque hay una confusión conceptual médica de síntoma. Dicen, es que el gobierno, obvio, ¿no? Los que aprovechan para hacer una crítica sistemática y corrosiva al gobierno de López Obrador o a las autoridades aquí en Sonora para politizar en redes o por lo que sea. Es que están escondiendo casos de neumonía típica y el coronavirus. El coronavirus es una neumonía típica, pues viral, como es la influenza, como es la influenza. Sí, es correcto, es una neumonía atípica. Ahí está. Ah, bueno, es una neumonía atípica el coronavirus. ¿Cuáles Sí, son, renuevo, los síntomas del coronavirus? A mí me queda claro, es gripe, tos, fiebre, falta de aire, ¿no? Falta de aire, que no sí, puedas falta respirar. de aire. Esos son como los síntomas más comunes. Bueno, el más común de todos es fiebre. Se ha relacionado hasta más del 90% de los pacientes tienen fiebre. Luego cansancio, digamos, más o menos los pacientes pueden referirlo en un 70%. La tos suele ser seca y es aproximadamente en el 60% de los pacientes. Pérdida del apetito en aproximadamente 40%, dolor muscular en un 35%, falta de aire solamente un 30%, y sí pueden tener problemas también los pacientes en aproximadamente un 25%. Algo ahorita que se están notando, de hecho, en diferentes pacientes de diferentes países, es que también tienen una pérdida del olfato y una pérdida, digamos, en el gusto de los sabores. Por ejemplo, un paciente refirió que todo les había jalado. Eso se llama disgeusia. Entonces, aproximadamente entre 20 y 30% de los pacientes están teniendo estos síntomas de no poder oler nada, no les sabe la comida nada, o si o les sabe, por ejemplo, diferente como este paciente. Ujú. Bien. ¿Pueden ser todos los síntomas juntos que me describiste o unos solos nomás? Pueden ser todos juntos, Ay, pero ya todos porque se ha juntos lo más sumado a la probable es que lista, ahora sí porque sería un caso severo. ok, el caso severo, sí, porque primero habíamos empezado con fiebre, tos, falta de aire, Ajá. ahora es falta de gusto, cansancio, es decir, me has dado otros síntomas nuevos del coronavirus, pero Sí, que el ya, de falta de gusto yo creo que tiene unos 10 días de que se empezó a relacionar. Entonces están diciendo que si más o menos tiene falta de gusto, incluso puede ser un síntoma inicial de coronavirus. bien, pues ahí está entonces la explicación, Alan Soto, o infectólogo del Hospital San José, algo más que no te haya preguntado, esperemos que al auditorio le haya quedado claro. El coronavirus es una neumonía típica. Punto. Y Sí, la otra neumonía típica es la influenza, también, por ejemplo. influenza, sí. Y punto, que se desprenden de una neumonía. Punto. Yo no sé en qué momento empezaron a separar. Es que es neumonía típica y no es coronavirus. Digo, se me hace que es la misma autoridad. ¿Cómo fue que se desarrolló esa confusión popular y mediática incluso, doctor? Sí, bueno, porque digamos que cuando te llega un paciente a ti no puedes decir, es coronavirus, puedes ponerlo si cumple criterios, digamos, como posible o probable. Pero yo también, así, cuando me llega un paciente, y esto no es ahorita de esta época, o sea, desde que empecé a estudiar, yo creo, A la ver, pero y al especialidad. momento que llegue al hospital un paciente
por ejemplo, con síntomas, Sí. ¿cómo se detecta es coronavirus? Es Con decir, una prueba que se llama PCR, que es detectar el genoma del coronavirus en una muestra de hisopado nasal. Eso es lo que hace el diagnóstico de coronavirus. genoma, Igual como si tuviéramos una neumonía y yo tomo también una muestra y me sale la bacteria o el virus o el hongo, pues así es como ya le ponemos apellido, digamos. El nombre es neumonía y si no corresponde a las normales, ya sea por imágenes radiológicas o clínicas, nos vamos a las es atípicas. una prueba Y hay que genómica, buscar siempre es una una prueba prueba de biología molecular. de biología molecular y esa detecta El genoma del coronavirus. bien, ¿y el genoma del coronavirus qué características tiene? El Ok, genoma, es bueno, decir, digamos que ahora sí estos son términos un poquito más complejos, ¿no? Yo a los pacientes les digo, detecto una parte del gen del coronavirus, se desarrolla la prueba, es lo que están haciendo de hecho varios laboratorios privados y lo que se está haciendo en el laboratorio estatal. ujú. Simplemente agarran una parte del coronavirus, lo meten, digamos, un aparato y le meten, se llaman iniciadores. Y ya con esto pues detectan una región del genoma y si sale positivo pues tiene coronavirus, si sale negativo no lo tiene. Bien, eso sería entonces ahí la Sí, indicación. esto sí es algo más, digamos, complicado, ¿no? Técnico, No sí, es de... técnico, Sí. pero finalmente lo que hace distinguir al coronavirus es los dolores agudos, ¿sí? Más fuertes. Bueno, ahorita digamos que siempre ha existido síntomas, los síntomas son todavía muy parecidos a influenza y a cualquier infección viral. Yo creo que ahora sí es, ahorita porque estamos en época de coronavirus, pues hay que descartar, ¿no? Pero la confirmación es mediante una prueba de PCR, se llama, que es una reacción en cadena polimerasa. Por eso, pero lo que hace distinguir al coronavirus de la influenza es que una tos más aguda, más seca, una fiebre más alta, una gripe o una congestión nasal más fuerte. Es decir, ¿qué elementos? Para que quede muy claro, por favor, doctor. Probablemente lo que nos va a ayudar ahora sí que sí tienen pérdida del olfato y del gusto, porque los otros síntomas, la verdad, no se puede diferenciar clínicamente una del otro. Ese es un dato muy importante que me acabas de dar. Una pérdida del olfato y el gusto es dos síntomas que podemos decir es coronavirus. Puede, digamos, apoyar como más el diagnóstico, pero no se puede por clínica decir, este parece coronavirus, este parece influenza. Ahora sí que necesitas detectar el gen para poder decir si es uno o es otro. Bueno, te agradezco mucho, doctor, y estamos en contacto, entonces te Ok, seguimos consultando. vamos a intentar. Saludos. Pero finalmente todo viene de una neumonía. ¿Le quedó claro? A ver, vuelvo en el corte. Rechazan fianza a Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad de Calderón. Voy hasta Washington y cómo está Estados Unidos también la pérdida de empleos y cómo hacer un huerto. Voy a hablar con Canacintra también, cómo se la están viendo los empresarios de Cajeme, mesa de análisis. ¿Qué otras dudas tiene? Aquí en Proyecto Puentes se las despejamos.